Ya. Vamos entonces. Espérenme un segundito con esta conversación. Los participantes. Ya. A ver, la clase anterior comenzamos ya con lo que era materia, ¿cierto? Y empezamos a ver todos los conceptos que vamos a ver constantemente, digamos, en el curso, que tiene que ver con conceptos, por ejemplo, el de densidad. Yo les comentaba que la densidad, ¿cierto?, es la masa por unidad de volumen, ¿ya? Es la masa específica. Cuando nosotros hablamos de específico, quiere decir que es en función de algo, o sea, de una unidad medible, ¿cierto? En este caso, hablamos de la masa por unidad de volumen. Ya puede ser un metro cubo de volumen, o sea, si nosotros pensamos en la densidad, ¿cierto? Por ejemplo, que sea como el agua, que es de 1000 kilogramos por metro cubo, la densidad sería que dentro de un cubo, ¿cierto? Una caja cuadrada, perdón, cúbica, de 1 metro de arista, ¿cierto? Por cada lado, podemos llenarla de agua, y la cantidad de agua que va a entrar dentro de ese metro cubo va a ser 1000 kilogramos. ¿Ya? Es más o menos lo que es densidad. Las unidades, como lo dijimos, puede ser kilogramos metro cubo, gramos por centímetro cubo, libras por pie al cubo, o una combinación de ellas, generalmente en kilogramos por centímetro cúbico cuando estamos hablando de elementos que tengan un fluido, en este caso que tenga una gran densidad, o baja densidad, donde podríamos hacer la combinación de gramos por metro cubo. Va a depender de los gases. En este caso nosotros, en este curso, vamos a trabajar con fluidos incompresibles, ¿ya? Va a ser muy raro que trabajemos con un fluido compresible. Generalmente va a ser con fluidos incompresibles, agua, generalmente, porque acá no estamos en un ramo de mecánica de fluidos, sino que en un ramo de hidráulica, ¿ya? Derechamente es agua. Don Fabián me quiere hacer una pregunta, parece. No, profe, ni idea cómo bajar la manito. Disculpe. Ya, ok, no me quiere hacer una pregunta, entonces. Por otro lado, tenemos el concepto de peso específico, que el peso específico, así como también lo es la masa específica, el peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen, ¿ya? Si la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen, el peso específico es la cantidad de peso por metro cubo, ¿cierto? Por unidad de volumen. En este caso, el peso, que lo vamos a denotar con la letra W para diferenciarlo de la P de presión, ¿cierto? No vamos a utilizar peso con la letra P, sino que con la letra W de su traducción al inglés, ¿cierto? De weight. El peso es la masa por la aceleración. En este caso particularmente la aceleración de gravedad, ¿ya? Por lo tanto, el peso específico, el análisis lo hicimos en la clase anterior, el peso específico va a ser como el producto entre la densidad y la aceleración de gravedad, ¿ya? O sea, el peso específico de un elemento está derechamente relacionado con la densidad. Si un elemento o un fluido tiene una mayor densidad, va a tener un mayor peso específico, y viceversa. Las unidades del peso específico son newton por metro cubo, newton por centímetro cubo, kilogramos fuerza dividido metro al cubo, que el kilogramo fuerza se diferencia de la unidad de masa porque estamos hablando de que es, cuando nosotros hablamos del concepto de masa como tal, nosotros tenemos una masa de tantos kilogramos, ¿cierto? Pero nosotros, al realizar un esfuerzo, por ejemplo, al empujar un auto, nosotros estamos realizando una fuerza con nuestros brazos para poder mover el auto, que está medido en newton. Pero, como siempre la unidad de aceleración es la aceleración de gravedad, se utiliza también la posibilidad de trabajar con kilogramos fuerza, que es dividir esa fuerza que estoy ejerciendo con mis brazos contra el auto para moverlo, dividirlo por la aceleración de gravedad. Generalmente, como la aceleración de gravedad es 9,81, generalmente se divide por 10 derechamente, ¿ya? Y con eso obviamente me queda la fuerza en unidades de masa, entre comillas, ¿cierto? Al dividir la fuerza por la gravedad, por la aceleración de gravedad, me va a quedar unidades de masa, entre comillas, porque en estricto rigor aquí es una fuerza que yo estoy realizando, no es una masa. No es una masa la que está realizando la fuerza, ¿cierto? Sino que es mi cuerpo. Por lo tanto, ahí se habla de la unidad de kilogramo fuerza, que es
la unidad de kilogramo, pero en virtud de una fuerza y no de la masa de por sí, como una masa muerta, digamos, ¿cierto? Luego vimos la densidad relativa, que tiene que ver con la densidad de cualquier fluido, ¿cierto?, en función de una densidad de referencia, que nosotros en este caso vamos a utilizar como referencia el agua, ¿ya? O sea, si hablamos de que un líquido cualquiera tiene una densidad relativa de 0,8, obviamente va a ser en función, ¿cierto?, de la densidad de referencia que es el agua. Por lo tanto, si tiene una densidad relativa de 0,8 y la densidad del agua es de 1000, obviamente la densidad de este fluido va a ser de 800 kilogramos por metro cubo. O sea, no es más que un porcentaje, ¿cierto?, con respecto a alguna referencia. Puede ser menor o puede ser mayor. Por eso ese 0,8 corresponde en este caso al 80% de la densidad del fluido de referencia, que en este caso es el agua. Chiquillos, los que les voy a pedir si para las próximas clases traten de estar conectados a las 6, porque ahora me desconcentra todo el rato que tengo que estar admitiéndolos a los que quieren ingresar. Así que por favor les pido un poco más de puntualidad. Profe, pero Diga, nosotros admitimos a los que entran atrasados, así que no es se que preocupe igual. me suenan los audífonos. Por eso, me Profe, desconcentra. ¿puede agrandar un poco más la diapositiva? No hay problema, esperemos un Por favor. segundito. Que me suenan los oídos cuando se quieren conectar y eso me desconcentra un poco. Ya, presión. Conceptos de presión, ¿cierto? Nosotros dijimos que la presión era la fuerza que se realiza de forma perpendicular a una superficie. O sea, nosotros dimos el ejemplo, por ejemplo, de que una persona está empujando un auto, ¿cierto? Y está realizando la fuerza de manera horizontal, o mejor dicho, de manera perpendicular a el maletero del auto. Y estoy realizando de forma horizontal la fuerza, mientras que el maletero, lógicamente, su superficie es más bien vertical. Por tanto, yo realizo una presión. Si yo empujo el auto con las dos manos, estoy realizando una presión donde va a ser la fuerza que estoy ejerciendo con mi cuerpo contra el auto, dividido la superficie de contacto, que en este caso va a ser el área de mis dos manos, ¿cierto? Y también dimos el ejemplo que pasaría en este caso si yo empujo con la misma fuerza, pero con solamente una mano. Disminuyo el área a la mitad, por lo tanto la presión va a aumentar al doble. Como el área está, o la superficie está en el denominador, si yo lo disminuyo a la mitad, obviamente la presión va a duplicarse. ¿Estamos? Por lo tanto, la presión va a ser derechamente la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Ahora, llevado esto al fluido, porque yo le estoy dando un ejemplo que tiene que ver con una reacción derechamente física, ¿cierto? De tener contacto del cuerpo con el vehículo, se da el caso de los fluidos que cambia, es distinto. Porque acá ya es una distribución uniforme del fluido por todo digamos, el cuerpo que lo está reteniendo, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, dentro de una botella o un vaso, lo lleno de agua, dentro de las paredes del vaso, en la parte interior, se está distribuyendo un esfuerzo los esfuerzos se van distribuyendo dependiendo de cómo me voy profundizando. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase anterior? Que a medida que mayor sea la profundidad, mayor va a ser la presión que se va a ejercer, ¿ya? ¿Por qué? Porque la masa va aumentando a medida que me voy profundizando. O sea, si yo estoy en la superficie del fluido, supongamos el vaso con agua, si estoy en la superficie, obviamente el agua no está ejerciendo ninguna presión. Estamos aquí trabajando con presiones manométricas. ¿Se acuerdan que la presión manométrica relativa es la presión por sobre la presión atmosférica, ¿cierto? O sea, no estamos considerando los efectos de la presión de los gases atmosféricos. Por lo tanto, si estoy en la superficie libre del agua, no tengo la presión del agua. Pero a medida que me voy profundizando, esa presión va aumentando, ¿cierto? Cambia, es positiva, es distinta de cero, y va aumentando a medida que me voy profundizando porque sobre mi cuerpo, o en este caso, si estamos hablando del vaso con agua, a medida que me voy profundizando, si meto, no sé, supongamos una moneda, a medida que la moneda se va profundizando, cada vez va sintiendo más presión por parte del agua. ¿Ya? Y es porque sobre la moneda empieza cada vez a aumentar más la columna de agua que hay sobre ella, que va ejerciendo presión sobre esta moneda, ¿cierto? Porque hay mayor masa. A medida que se profundiza, es mayor la cantidad de masa de agua que hay sobre la moneda. Por lo tanto, esa masa de agua produce presión. Y mientras más profundo sea, mayor va a ser la presión. Eso este es el principio, digamos,
inicial, básico, general, importantísimo, para lo que es, por ejemplo, el funcionamiento de un submarino, ¿cierto? De los batiscafos, no sé, de uno mismo, que uno cuando bucea, ¿cierto? En las piscinas, llega a una piscina bien profunda, digamos unos 4 metros, cuando uno ya está a los 3 metros ya duele el oído, ¿cierto? Ya la presión se siente de forma distinta. La unidad de presión, como bien lo dijimos en la clase anterior, son los pascales, que son los newtons partido por metros cuadrados. Yo les expliqué un experimento donde Torricelli utilizó un instrumento que consistía en un depósito que tenía una especie de probeta, yo les comentaba, ¿cierto? Este tubo invertido, cerrado en el extremo superior, donde él eliminó la presión, ¿ya? Produjo un vacío dentro de ese tubo. Por lo tanto, como no había gases dentro del tubo, ¿cierto? No había aire, no había oxígeno, qué sé yo, no había presión. O sea, todo acá hemos visto que cuando nosotros, y si hacemos este experimento y no llevamos el tubo al vacío, ¿qué es lo que va a pasar? Que si inclinamos un poquito el tubo van a empezar a salir las burbujas de aire del interior del tubo, ¿cierto? Pegadito al tubo van a salir las burbujas de aire y se va a empezar a incorporar el líquido. Es como cuando tratamos de llenar una botella de bebida dentro de una piscina, por ejemplo, ¿cierto? Vemos cómo sale, gorgorean las burbujas de aire que van saliendo desde la botella mientras se va incorporando el líquido. O sea, al final tú lo que estás haciendo ahí es que estás reemplazando un fluido por otro. Pero en este caso, este experimento, no hay fluido inicialmente dentro del tubo, ¿ya? Está en vacío, no hay un gas. Por lo tanto, al instalarlo dentro de este depósito con mercurio, el fluido dentro del tubo va a empezar a aumentar en altura. Y va a llegar hasta una cierta columna donde se va a equilibrar. O sea, va a empezar a aumentar el nivel, aumentar, hasta que va a llegar a un punto donde se va a equilibrar, ¿cierto? El fluido dentro del tubo, la presión que ejerce el fluido dentro del tubo, con la presión exterior. Este experimento se hizo, recordemos, a la orilla del mar, por lo tanto, lo que él estaba viendo es la presión atmosférica. A la orilla del mar es el punto donde la columna de gases, de todo lo que hace esto de aire, es la mayor entre la superficie terrestre y la atmósfera. Obvio, no hay punto más bajo que la orilla del mar donde solamente tenga contacto con la atmósfera. Ya si me sumerjo estoy en contacto con agua de mar. Por lo tanto, ese es el nivel máximo. Entonces la intención de él fue medir cuánto es la presión atmosférica máxima, ¿ya? Porque la presión atmosférica va a cambiar a medida que voy aumentando en altura. La presión atmosférica es distinta a nivel del mar que en un cerro, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el cerro tengo menor masa de aire o de gases sobre mis hombros, ¿cierto? Por eso hay menor presión. Entonces, al hacer este experimento, dentro del tubo se acumuló una columna de 76 centímetros de mercurio. Y él lo que dedujo con eso es que la presión atmosférica está ejerciendo un esfuerzo sobre el fluido para incorporarlo dentro del tubo, y llega a un punto, a los 76 centímetros de altura en esta columna, donde el peso de mercurio dentro del tubo, ¿cierto? El peso del líquido se equilibra con esa fuerza que está ejerciendo la presión atmosférica para incorporar líquido dentro del tubo. Ese equilibrio se produce justo en la superficie libre, ¿ya? Justo en este punto, en el punto cero, por así decirlo, del tubo, donde empieza a aumentar la altura de mercurio dentro de él. Por lo tanto, nosotros hicimos el análisis matemático y descubrimos que la presión atmosférica tiene un valor de 101.396 pascales. Pero que eso, digamos, con el cálculo que hizo Torricelli en su momento, donde él midió, donde graduó aquí este tubito, ¿cierto? Y él midió 76 centímetros de mercurio. Pero los instrumentos actualmente nos permiten tener datos más digamos, certeros, y lo que se pudo medir es que la presión atmosférica a nivel del mar es de 101.325 pascales, o newton por metro cuadrado. ¿Ya? Una atmósfera equivale entonces a 101.325 pascales, o como es una unidad que está en cientos de miles y es complicado poder utilizar esa unidad en un instrumento como el manómetro, ¿cierto? Se hace una transformación, o se inventó una transformación en algún momento acerca de los bares. Simplemente se dividió los 101.325 por 100.000
Por lo tanto, una atmósfera es igual a 101.325 pascales e igual a 1,013 bar, a un bar. ¿Cierto? Prácticamente. Una atmósfera es igual a un bar. Igual a otro número, ¿cierto?, de libras por pulgada al cuadrado, e igual a 10,33 metros columna de agua. Hicimos también el desarrollo matemático de por qué es igual a 10,33 metros columna de agua, y simplemente viene de acá. La densidad del mercurio dijimos que era 13.600 kilogramos por metro cubo, y la densidad del agua es de 1.000 kilogramos por metro cubo. Por lo tanto, si nosotros en este experimento utilizáramos agua en vez de mercurio, nosotros necesitaríamos una columna gigantesca porque el nivel de agua a nivel del mar, ¿cierto?, debido a la presión atmosférica, haciendo el vacío dentro de este tubito, aumentaría en 10,33 metros. O sea, una atmósfera es igual a 10,33 metros columna de agua. Cuando nosotros hablamos, y que de aquí en adelante en hidráulica vamos a hablar de metros, que la presión la vamos a medir nosotros en unidades de longitud, todo en metros. ¿Ya? Va a ser, al inicio, los primeros problemas van a ser con respecto a pascales, bares, etc. Pero nosotros vamos a trabajar acá bajo la unidad de los metros columna de agua, que vamos a llamar derechamente metros, ¿ya? Porque siempre vamos a trabajar en la parte hidráulica con agua. Por lo tanto, decir metros columna de agua es un poquito redundante, solamente hablaremos de metros. Y de ahí viene esta transformación. Transformamos la presión, y más adelante vamos a ver que vamos a transformar la energía en unidades de longitud. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. Esto es la clase anterior. ¿Ninguna duda? Ya. Hicimos un ejemplo también con respecto a utilizar un manómetro de mercurio, que en este caso el manómetro es esta tubería, ¿cierto?, que tiene una U, y que obviamente el agua en equilibrio se comporta, ¿cierto?, de manera horizontal, debido a que supuestamente en ambos extremos de este tubo en U tengo presión atmosférica. ¿Ya? Ahora suponemos que uno de los extremos lo conectamos a un estanque que está a presión. Por ejemplo, conectémosle un cilindro de gas. ¿Ya? El cilindro de gas va a ejercer presión sobre el fluido líquido, digamos, y lo va a mover de su inercia inicial, ¿cierto? Lo va a desplazar y va a generar un diferencial de altura entre ambos puntos. Ese diferencial de altura va a ser la presión manométrica, la presión interna que tiene este cilindro, ¿cierto? Por lo tanto, me dice que si la diferencia de los niveles de mercurio es de 36 centímetros, estamos hablando de que la presión interna de este cilindro es de 36 centímetros. Pero me dice cuál es la presión absoluta dentro del tanque. Y como bien vimos nosotros anteriormente, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Cierto? Por lo tanto, si tenemos que la presión relativa, ¿cierto?, o manométrica es de 36 centímetros, hay que sumarle a esto para determinar la presión absoluta, cuál es la presión atmosférica, que es igual, como estamos trabajando aquí con mercurio, es igual a 76 centímetros. Por lo tanto, la presión absoluta va a ser los 76 centímetros más los 36 centímetros relativos, ¿cierto? 76 de la presión atmosférica más 36 de la presión relativa o manométrica, que es lo mismo. Por lo tanto, la presión absoluta del estanque va a ser de 112 centímetros de mercurio. Ahora, si nosotros eso quisiéramos pasarlo a pascales o a cualquier otra unidad, es tan simple como utilizar esa altura y multiplicarla por la gravedad y por la densidad. Y con eso vamos a tener finalmente la presión en unidades de pascales, ¿cierto? En este caso sería... Estoy conectando... Denme un segundo para conectar la pizarra. Para hacer la conversión, ¿también se puede hacer con una regla de 3 simple o es necesario También. hacer el proceso que dijo? Una regla de 3 simple. También, pues, sí, pues, sería lo mismo.
Porque aquí tenemos, a ver, la presión, dijimos, estamos trabajando con centímetros de mercurio, ¿cierto? Estamos trabajando presión en centímetros de mercurio. La presión relativa, o presión manométrica, que es lo mismo, insisto, presión relativa es de 36 centímetros de mercurio, ¿ya? Que es Hg. La presión atmosférica es igual a 76 centímetros de Hg. Esto proviene del experimento de Torricelli, ¿cierto? Por lo tanto, la presión absoluta, que es igual a la presión atmosférica más la presión relativa, va a ser la suma de ambas, y eso va a ser igual a 112 centímetros de mercurio. Si nosotros la presión quisiéramos llevarlas a pascales, por ejemplo, que son las unidades de presión, ¿cierto? La presión absoluta se calcula como la densidad por la aceleración de gravedad por la altura, que es el análisis matemático que hicimos en la clase anterior. Ya no lo voy a repetir. Entonces, eso es 13.600 kilogramos por metro al cubo, por 9,81 metros partido por segundo al cuadrado, por 1,12 metros, ¿cierto? Hay que mezclar peras con peras. En este caso estamos trabajando con metros. Por lo tanto, eso me va a dar una presión absoluta, no recuerdo en este momento el valor que nos dio, sería 13.600 por 9,81 por 1,12. 149.426 aproximadamente newton partido metro cuadrado o pascales. ¿Cierto? Como dice el compañero, claro, también se puede aplicar una regla de 3. No hay ningún problema. ¿Cuál sería la regla de 3? Si 76 centímetros de mercurio equivalen a 101.325 pascales, entonces 112 centímetros de mercurio equivalen a X. Esa es la regla de 3 que hablaba recién el compañero. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profe. Ya. Entonces ahora entramos directamente en la clase de hoy. La pregunta es la siguiente, entonces, ¿qué se entiende por hidráulica de contorno cerrado? Cuando nosotros hablamos de hidráulica de contorno cerrado, ¿cierto? Estamos hablando de que el fluido, en este caso el líquido, se mantiene dentro de un recipiente el cual produce que dentro de él se ejerza presión, ¿ya? Por ejemplo, usted me podría decir, profe, pero entonces, ¿cómo sería digamos, un colector de agua lluvia, un colector de agua servida, donde el agua, dentro de ese colector, que es un tubo también, ¿cierto? El tubo ese, digamos que es el corte transversal del tubito, el agua dentro de un colector de aguas lluvias se desplaza así, a la mitad, ¿ya? O da lo mismo a qué altura esté dentro del tubo. El tema es que se desplaza dentro del tubo libremente, ¿cierto? Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿esto sería contorno cerrado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia el contorno cerrado del contorno abierto? ¿Que esto esté sellado en su periferia? ¿No se ejercen presiones? Exacto, esa es la diferencia. En este caso, cuando dentro de este tubo el agua está viajando libremente, digamos que a la mitad del tubo, el agua aquí no está ejerciendo una presión relativa. El agua aquí solamente está a presión atmosférica. Si nosotros cortamos el tubo y eliminamos toda la parte superior por sobre el nivel del agua, es exactamente lo mismo a que esté cerrado, ¿ya? En su parte superior. Es como, por ejemplo, un canal abovedado, que se llama, ¿cierto? No sé si alguno le gusta andar ahí por los cerros y ha visto canales que tienen un techo, ¿cierto? Que es un canal abovedado, pero que nunca viaja lleno de agua. Aquí se produce particularmente algo. Si nosotros, voy a dibujar esto de nuevo, la diferencia entre el contorno abierto y el contorno cerrado es que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este colector, ¿cierto? Y el agua empieza a llenarlo. A medida que le incorporo más agua, va aumentando el nivel. En todo momento,
dentro del tubo, ¿cierto? Hay presión atmosférica, está presente la atmósfera porque hay aire. Claro, si nos ponemos a analizar más en detalle, usted me podría decir, profe, pero ahí en el fondo del tubo hay presión relativa porque hay agua. Sí, efectivamente, le está hablando de un tubo, o sea, créanme que la presión es insignificante. Esto está siempre a presión atmosférica hasta que el nivel del agua hace que el tubo se llene completamente. Y cuando el tubo se llena completamente, empieza a adquirir presión interna, ¿ya? Distribuida uniformemente en el tubo. O sea, el fluido está ejerciendo presión sobre todas las paredes de forma perpendicular en todas las direcciones. Está ejerciendo la misma presión. ¿Estamos claros? Y cuando eso pasa, ahí se denomina contorno cerrado. Porque el contorno cerrado conlleva a que la tubería, el contorno que está envolviendo este fluido, ¿cierto?, se encuentra bajo presión. Bajo la presión que ejerce el fluido dentro de él. El contorno abierto, por otro lado, está siempre a presión atmosférica. Puede ser dentro de un tubo, puede ser un colector de agua servida o agua lluvia, por ejemplo, ¿cierto? Pero tiene una superficie libre dentro del tubo. O el contorno abierto se da en un canal, en un río, etc. Todo en contacto con el aire, todo en contacto con la atmósfera. Entonces, el contorno cerrado es cuando nosotros tenemos un fluido que ocupa todo el sistema y está ejerciendo presiones internas, ¿cierto?, sobre toda la distribución interior de este cuerpo que contiene el fluido, ¿ya? Puede ser cilíndrico, puede ser cuadrado, puede ser de cualquier forma. Particularmente, la presión no es vectorial, ¿ya? Solamente se transforma en un vector cuando estamos hablando de una fuerza. O sea, nosotros podemos determinar la fuerza que ejerce una cierta presión en un área determinada. Y ahí nosotros tenemos la aplicación de un vector, ¿cierto? Tiene una dirección. Pero si nosotros hablamos de la presión como tal, la presión que ejerce un fluido sobre un cuerpo es igual en todas las direcciones, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de acción y reacción. O sea, una molécula va a ejercer fuerza sobre otra molécula y inmediatamente la otra molécula se la va a devolver. Y ese contacto con moléculas, obviamente, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en esta cuña que está aquí dentro de este cilindro de presión, ¿cierto? Si eso pensáramos que fuera una molécula de agua, por ejemplo, esa molécula está en contacto con otras moléculas en todo su contorno, por todos lados. Por lo tanto, en todas las direcciones va a ejercer esfuerzo y va a ejercer, por lo tanto, presión. Entonces, un fluido ejerce presión en todas las direcciones. No tiene un vector. O sea, si yo estoy dentro de este cilindro que tenemos ahí dibujado, ¿cierto? Y yo lo tengo lleno de agua, ¿cierto? Una molécula va a ejercer presión en todas las direcciones. Y solo va a depender, ¿de qué va a depender la presión que va a ejercer esa molécula? ¿De la altura? De la profundidad del nivel. Exacto. La presión que tenga esa molécula solamente va a depender de su punto, de su ubicación, ¿ya? Que va a ser en este caso la profundidad con respecto a la superficie libre. ¿Estamos? En la naturaleza los fluidos están en constante movimiento. Este movimiento se produce gracias a un diferencial de presiones. O sea, nosotros vamos a demostrar más adelante que el movimiento se produce gracias a que la presión en un punto sea mayor en otro, ¿ya? Va cambiando de velocidad y de posición en el espacio. Hay distintas formas de analizarlo. Hay criterios distintos, que es algo que se aprende en mecánica de fluido, que depende del método de análisis, que está el método lagrangiano o el método euleriano, que uno depende de la posición y el otro depende del análisis de cómo se comporta en un cierto punto el fluido, ¿ya? Mientras van pasando el fluido, ¿cierto? Uno está analizando un foco, un punto en particular, y va analizando cómo va cambiando el punto.
a diferencia del otro método que va siguiendo una partícula a lo largo de toda la extensión del desplazamiento del fluido. Pero eso ya es un tema que lamentablemente no vamos a poder ver. Pero son dos métodos distintos de ver la hidrodinámica. ¿Ya? Para que se produzca el movimiento, dijimos que necesitamos un gradiente de presión. Ese gradiente de presión es capaz de ser medible como una energía, ¿ya? O sea, yo tengo una energía asociada a la presión. La presión produce energía, ¿cierto? O sea, por ejemplo, como vimos también en la clase anterior, para poder levantar un auto, yo tengo que transferir una presión, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos un instrumento donde hablamos que el mecánico con el pie era como una gata? Con el pie apretaba en una sección y en la otra, que tenía dimensiones distintas, podía levantar un auto, ¿cierto? La presión, en este sentido, se transforma en energía. Pero además de eso, en el movimiento del fluido dentro de un contorno cerrado, también vamos a tener presente la energía cinética y la energía potencial. Que la energía cinética va a ser la energía asociada al movimiento, a la velocidad, ¿cierto?, del fluido, y la energía potencial va a ser la energía asociada a la ubicación de las partículas, ¿cierto?, o de una molécula en particular, si estamos analizando una única molécula con respecto a alguna referencia, ¿cierto? Esos conceptos de física lo conocen bien. Por otro lado, nosotros vamos a considerar también el concepto de conservación de la masa. Nosotros, como decimos, está el movimiento en constante movimiento, y por lo tanto, la masa, como nosotros bien sabemos que la energía no se crea ni se destruye, así como la masa también pasa, no se crea ni se destruye, cuando nosotros estamos viendo movimiento dentro de una tubería, es masa que se está moviendo en un cierto intervalo de tiempo. ¿Ya? O sea, si nosotros... Lo voy a mostrar en otra imagen más adelante. Si nosotros estamos, por ejemplo, conectamos una manguera a una llave de jardín, damos la llave de jardín y viene agua que va a empezar a viajar a través de la manguera para salir por otro extremo para regar, ¿cierto? Lo que está viajando ahí es este líquido, este fluido, que nosotros lo estamos llevando a masa, ¿cierto? Es una masa de agua que se está moviendo. Por lo tanto, esa masa tiene que tener una cierta continuidad. Si yo la muevo por una manguera uniforme que no cambie el diámetro, va a viajar a una cierta velocidad. Pero ¿qué pasa si cambio el diámetro de la tubería en alguna sección? Por ejemplo, conecto la manguera, tengo 10 metros de manguera de un diámetro de 10 centímetros, por inventar algo, y después de esos 10 metros cambio el diámetro a 20 centímetros. ¿Qué tiene que pasar para que exista continuidad? Para que la misma cantidad de masa se siga desplazando. ¿Qué tiene que pasar? Ir más lento. Ir más lento, ¿cierto? Que es el principio de continuidad. O sea, como les digo, lo vamos a ver más adelante, pero si yo hago esto con la tubería, o sea, con la manguera, perdón, vamos a suponer una manguera si bien especial, que aumenta de un diámetro de 10 centímetros a un diámetro, no sé, por ejemplo, de 30 centímetros. ¿Ya? Entonces yo lo que está dejando, si esto está lleno de agua, yo voy a analizar un volumen de control, que se le llama, a un espacio, ¿cierto?, dentro de todo este sistema, que me permite analizar el comportamiento de un diferencial de masa. Esto es un diferencial de masa. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí una densidad, la densidad del agua, y vamos a tener este diferencial que me va a entregar un diferencial de volumen. Y ese diferencial de volumen va a ser, ¿cierto?, el área de la manguera por, en este caso, ese diferencial de X. El área de la manguera va a ser esa sección transversal. Me está pidiendo un compañero que lo sume a las clases. Y ya lo había sumado. ¿Alguien me puede ayudar ahí, por favor, a darle el link a ese compañero que se llama Emerson Órdenes? Si alguien le puede enviar, por favor, el link de la clase, se lo agradecería, chiquillo. El área, entonces, como dijimos, es esta sección transversal, este corte AA', ¿cierto? Que si nosotros lo miramos de sección transversal, lo que estamos mirando es eso, la sección transversal de la manguera de superficie A. ¿Bien? Por lo tanto, el diferencial del volumen es el área de esa sección transversal por el de X. Y ahí tenemos un volumen.
la masa de agua es igual a densidad por este diferencial de volumen, ¿cierto? El diferencial de la masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. ¿Estamos? Por tanto, nosotros le estamos haciendo continuidad a este diferencial de masas. O sea, perdón, le estamos haciendo análisis a ese diferencial de masas. Si nosotros tenemos la manguera funcionando, el agua se está desplazando, esa masita, ¿cierto? De agua. Está viajando. ¿Qué va a pasar entonces cuando llegue acá? A este diámetro mayor. Como dice el compañero, Matías, ¿cierto? Tiene que aumentar o variar la velocidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por principio de continuidad, la cantidad de masa que se mueve dentro de este sistema, ¿cierto? Dentro de toda esta tubería, no puede cambiar. Ese diferencial de masa tiene que seguir siendo el mismo diferencial de masa acá. Tiene que ser constante la masa. Pero por lo tanto algo va a tener que cambiar porque está cambiando el volumen. ¿O no? ¿Cómo es el volumen aquí? Es como cuando a las mangueras se le pone el dedo en la punta para que salga más rápido. Para reducir el área. Y sale más rápido. Sí, pero profe, ahí ¿Mm? se supone que el diferencial de X depende de T, ¿cierto? Ahí se cumple. ¿De qué te? ¿Del tiempo? Del tiempo, No, todavía no metemos tiempo acá. Aquí estamos hablando solamente de masa. ya. Y la masa es solamente lo que está en este cilindro chiquitito que yo tengo aquí dibujado. Este cilindro, esto es un cilindro, si ustedes lo ven, ¿cierto? Donde aquí está la sección base, esta es la base, y después esto para acá, hacia sus pantallas, ¿cierto? Viene el de X. Y eso va a formar un cilindro. Es un corte de la manguera, pues piénsenlo. ¿Sí? Corté un pedacito de manguera aquí para analizar esto. Ahí. Es un cilindro. Y dentro de ese cilindro, que tiene un volumen, tengo agua. Y el agua tiene una densidad. Por lo tanto, la masa de ese tramito, ¿cierto? Va a ser densidad por volumen. Aquí no hay tiempo. Estamos hablando solamente de masa. Por lo tanto, para que exista continuidad en cuanto a la masa, esa masa tiene que ser igual a esta masa después cuando cambia la sección. Por lo tanto, como la densidad es la misma, lo que va a cambiar es el volumen. Perdón, como la densidad es constante, el volumen es constante. Y como el volumen es igual a área por dx, al aumentar el área, al ingresar aquí aumentó el área, por lo tanto, no queda otra que el dx va a tener que disminuir para que el volumen sea constante. Por lo tanto, esto le vamos a poner dx2 y acá dx1. Por lo tanto, el dx2 es menor al dx1. El diferencial en el tramo de mayor diámetro es de x, ¿cierto? Es menor al diferencial de x que en el tramo 1. Por lo tanto, al pasar eso, mantengo la masa constante, pero ahora el agua tiene necesariamente que viajar a una velocidad distinta para que este diferencial de x pueda ser menor. ¿Ya? Porque aquí recordemos que el tiempo es continuo, o sea, aquí el tiempo, lo que va viajando acá, pasa un segundo, llega a un punto, ¿cierto? Pasa otro segundo y llega a otro punto, esa masita que estamos analizando pasa otro segundo y llega a otro punto, y así sucesivamente, el tiempo es continuo. Por lo tanto, en la misma unidad de tiempo, ¿cierto? La masa se está desplazando a una velocidad en uno de los diámetros y se está desplazando a otra velocidad en el otro diámetro, para que la masa sea constante. Por lo tanto, de ahí viene el principio de continuidad. ¿Ya? Donde, para que la masa sea constante, no queda otra que la velocidad va a tener que variar dependiendo de cómo varíe, ¿cierto?, el diámetro de esta sección. O cómo varíe el volumen, ¿cierto?, de este diferencial de masa que estamos analizando. El volumen que está ocupando esa cantidad de masa. ¿Ya? En el caso de un flujo permanente,
la masa de cuerpo, que es lo que estamos hablando hasta ahora, la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. Flujo permanente, que lo vamos a ver aquí en la PPT a continuación, quiere decir que las características del flujo, o del fluido en este caso, mejor dicho, no cambian con respecto al tiempo. No cambia la viscosidad, no cambia, ¿cierto?, la sección, si que la sección fuese constante. Pero en este caso la sección varía, por lo tanto, el tiempo va a ser constante, pero se van acoplando las otras características, que es el volumen, en este caso, que utiliza el fluido. Entonces, por lo tanto, en un flujo permanente, la masa de un cuerpo de agua que entra en una tubería debe ser igual a la que sale. ¿Ya? En el tiempo. O sea, porque es permanente, recuerden, con respecto al tiempo. O sea, nosotros dijimos que la masa era igual a la densidad por el volumen. Yo siempre el volumen lo hago como una A invertida, para que se diferencie de que yo de repente hago la velocidad como una V, y el volumen como también es una V, el volumen lo hago como una A invertida. Pero eso es un tema de cada uno, porque si hacen, pueden hacer la velocidad como una V minúscula y el volumen como una V mayúscula, y cada uno tiene su preferencia. Entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Si descomponemos esto, me queda que dentro de una tubería el volumen dijimos que era área por dx, ¿cierto? Pero esto es en función del tiempo. Por lo tanto, ahora agregamos una nueva componente que es el tiempo y hablamos de caudal o gasto, ¿ya? Que es el diferencial de masa por el diferencial de tiempo. O sea, en este caso va a ser densidad por área por dx a dt. Y el dx a dt, que es lo que estábamos explicando recién en el dibujo anterior, no es otra cosa que la velocidad. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo aquí? Que si yo estoy analizando una sección de tubería, aquí entra el fluido y aquí sale, el caudal de entrada le vamos a poner Q sub E y el caudal de salida Q sub S en un régimen permanente, el caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida. O sea, la densidad por el área a la entrada le vamos a poner A sub E por la velocidad a la entrada debe ser igual a la densidad por área a la salida por velocidad a la salida. Pero recordemos que estamos hablando aquí de un fluido incompresible, por lo tanto las densidades son iguales. Más que son iguales, la densidad es constante, no cambia por ser un fluido incompresible. Por lo tanto, la velocidad de entrada por el área de entrada debe ser igual a la velocidad de salida por el área de salida. Y a eso se le denomina el principio de continuidad. Velocidad por área es igual a la entrada, o 1, ¿cierto? Porque vamos a, en vez de hablar nosotros 3 salidas, vamos a hablar del punto 1 y el punto 2. Va a ser igual a la velocidad por el área a la salida. ¿Dudas con esto? ¿Todo les queda claro? Por mi parte sí, profe. Por mi parte, no, profe. Vayan, pregunten, chiquillos, no se queden con dudas, porque después... Esto siempre va a ser como en estos, por ejemplo, manguera o tubos que estén 100% con agua. Que estén a presión. Por eso, Siempre. siempre lleno. Siempre como que sea contorno cerrado, se produce esto. Eso. Ahora, en estricto rigor, Profe. vamos a ver más adelante que también esto pasa. Dame un segundito, Rafael. Que pasa también en contorno abierto, también pasa. O sea, un río que esté aislado. Hablemos mejor de un canal es más probable que esté aislado. Claro. La cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale. El principio es el mismo. Ah, Si el ya. tema del régimen permanente es que no tiene cambios de estas características durante el tiempo, pero por ejemplo, si nosotros analizamos un río, ¿cierto?
capaz que uno no tenga entrada y salida, digamos, no tiene como brazos de un río que vienen llegando, no tiene brazos que van saliendo, pero te llueve y ya listo, cooperaste. Porque en función del tiempo, cada vez va a tener más agua al río porque está lloviendo, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, cada vez le entra más agua al río, agua lluvia le está entrando, Sí. ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos un régimen impermanente. O sea, comprendan aquí, para toda la gente que analiza esto, que es del área hidráulica, ¿cierto? Estamos hablando de que nosotros aquí estamos en la base, ¿cierto? En la base de los análisis hidráulicos. Pero lo complicado viene cuando uno mete el tiempo, cuando mete los regímenes impermanentes, ¿ya? O no lineales. Entonces ahí es cuando ya esto se pone un poquito más complicado porque tenéis que modelar las lluvias, cómo se comporta el río en función de esa lluvia. Es un tema bien interesante que nosotros lo vamos a tocar en construcción hidráulica, ¿ya? Bien interesante eso. Don Rafael me va a hacer una pregunta. Profe, en el ejemplo que dio ese del tema de la tubería más ancha con la más angosta, ¿qué pasa si ¿Sí? llevan agua de la tubería ancha a la angosta? ¿La presión no tendría que influenciar en la velocidad también de salida de la angosta o no? Es lo mismo, es un caso contrario nomás, ¿cierto? Pero es exactamente el mismo problema. No va directamente asociado a la presión, ¿ya? Eh, pero claro, efectivamente, si vamos de una tubería angosta a una más ancha, lo que va a producir, y que lo vamos a ver más adelante, es que la velocidad a la que va a tener que viajar el agua en la tubería ancha va a tener que disminuir para que la masa de agua sea constante, ¿ya? O sea, la velocidad en ese tramo, si analizamos, volvamos a ese ejemplo. Tenemos una sección de tubería angosta de 10 centímetros y luego se ancha, ¿cierto?, a 30 centímetros. Entonces aquí, esta masita de agua que nosotros habíamos analizado, ¿cierto?, que ocupa un área 1, cuando decimos, digamos que este es el punto 1. Y aquí es el punto 2. Entonces tiene un área 1 y acá tiene un área 2, lógicamente, mayor, ¿ya? Por lo tanto, dijimos que por principio de continuidad, que viene de este análisis de que la masa debe ser constante en el tiempo, ¿cierto? No hay variación de la masa en el tiempo, por lo tanto la masa es constante en el tiempo, que eso se le denomina gasto, el diferencial de masa en el tiempo es constante. Por lo tanto, llegamos nosotros a la conclusión que la velocidad 1 por área 1 debe ser igual a la velocidad 2 por área 2. Si estamos calculando la velocidad 2 con respecto a velocidad 1, es tan simple como V1 por A1 dividido a 2. Como área 2, dijimos, es mayor a área 1, entonces, ¿cómo va a ser velocidad 2 con respecto a V1? Menor. Menor, ¿cierto? Son inversamente proporcionales. A mayor área, menor velocidad. Si es el caso contrario, que es lo que me pregunta Rafael, es lo mismo, es al revés nomás. Vamos a traer un agua, ¿cierto?, que viene a una cierta velocidad, y si entro en una área menor, va a aumentar la velocidad. Vamos a ver más adelante que el compañero me dijo que cómo afectaba la presión a la velocidad. Es al contrario. La velocidad afecta a la presión, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante. O sea, la presión que ejerce el agua sobre esta tubería es una presión aquí, presión 1, y es otra presión acá, presión 2. Son presiones distintas. ¿Por qué es Profesor, útil ¿repetir eso, por este favor? análisis? ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso de la presión 1 y de la presión 2, por favor? Que no alcancé a escuchar. Que a una cierta, no recuerdo bien cómo lo dije, pero para un área de una tubería, pensemos ahora, ya no pensemos en la manguera, pensemos en una tubería, ¿ya? El área de una tubería genera que el agua tenga una cierta presión sobre la tubería, ¿ya? Porque la presión va a depender del contorno que la envuelve. Pero al variar el área, la sección de la tubería donde viaja el agua, la presión va a variar. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? O sea, en este caso, la presión en el punto 2 va a ser distinta a la presión en el punto 1. Así como las velocidades son distintas, todo parte de las áreas. Como las áreas son distintas, las velocidades son distintas y las presiones son distintas, ¿ya? Lo vamos a analizar más adelante, no voy a hacer ese análisis ahora.
Pero eso es importante, y eso es un poquito para que vayan entendiendo para qué dónde va esto. Por ejemplo, ustedes saben, o tienen claro, o lo han escuchado, de que nuestras casas, ¿cierto?, funcionan gracias a la presión de agua, ¿cierto? Si ustedes abren una llave, les va a salir agua, porque hay presión, y a muchos les ha pasado que han abierto la llave y no les sale agua, o les sale con baja presión. Si yo tengo un problema de presión en una población, por ejemplo, cualquiera, ¿ya?, en un sector cualquiera de la ciudad, si yo tengo problemas de presión, yo simplemente modificando, ¿ustedes saben cómo se conecta su casa? ¿De dónde viene el agua? ¿Ustedes saben eso, no? En primer lugar, partamos por ahí. De una matriz, po, de la Una matriz matriz de agua potable, central del agua. ¿cierto? Exacto, que viene en la calle. Que viene de la calle y que está instalada en la calle y la casa se conecta a esa matriz. Miren, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Lo saqué aquí mismo en internet. Esta foto yo la tenía en una presentación casualmente. Ya que la tenemos aquí. Ahí está. Por las calles pasan tubos, que son matrices de agua potable, ¿cierto? Que están debajo de las calles. Generalmente están debajo de la vereda y no debajo de la carpeta de la carpeta de rodado de los autos, ¿ya? Pero da lo mismo. Y esto se conecta, a esto se le llama arranque. Se conecta a la tubería y viaja el agua, ¿cierto? Pasa por el medidor y llega a los artefactos de las casas. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo baja presión en mis artefactos, significa que yo tengo baja presión en la tubería, en la matriz de agua potable. ¿Qué podría hacer para mejorar la presión? ¿Cómo podría mejorar la presión? La presión, Profe. ¿cómo? O sea, como la matriz, ¿cómo la funciona, salida. profe? Disminuir el diámetro. Cambiar el diámetro. Cambiar el diámetro. Todavía no sabemos si disminuir o aumentar, pero cambiar el diámetro. O sea, simplemente reemplazando esa tubería por una tubería de distinto diámetro, yo puedo mejorar las presiones. Y eso lo vamos a ejercitar nosotros y van a aprender a calcularlo, a hacerlo y lo van a entender. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta distinta a esta? No, yo cuando usted O hizo sea, la pregunta, era mi pregunta era si la altura no tenía que ver con la presión del agua, pero ya la respondí. Gracias, igual. Vamos para allá, pero vamos de a poco, ya, porque estamos empezando nomás. Pero más o menos quiero que esto lo visualicen para que vayan cachando para dónde vamos, ¿ya? Porque esto, muchachos, yo se los digo, cuando ustedes trabajen, muchos van a trabajar haciendo poblaciones, haciendo villas, haciendo loteo, y van a tener que meterse en esto. De hecho, ustedes tienen un ramo que se llama sanitaria, que el sanitaria va desde aquí, esta es la reja de la casa, ¿cierto? El medidor está dentro de la reja. Sanitaria va desde el interior de la reja, desde la reja hacia el interior de la casa, tanto en agua potable como después en agua servida. Conmigo aquí lo van a ver en general esto cómo funciona, y después en construcción hidráulica lo vamos a ver de la reja para afuera. ¿Ya? Y ahí es como el complemento de todo el área de lo que ustedes van a necesitar para después trabajar. ¿Ya? Así que es importante que vayan siguiendo esto que yo les trato de visualizar en este momento de manera conceptual, porque esto es lo que ustedes después en terreno van a necesitar. Esto es lo que a ustedes les va a servir después para poder aplicar. ¿Ya? Inmediatamente ustedes dicen, no sé, tienen un problema algo súper absurdo. Le van a decir, ¿sabe qué? Viaja muy lento la velocidad dentro del agua. Ah, perfecto, hay que disminuir el diámetro. Si disminuimos el diámetro, ¿cierto? Va a aumentar la velocidad del agua dentro del tubo. Principio continuo. ¿Ya? Es algo súper absurdo lo que les estoy dando el ejemplo, pero para allá va la cosa. ¿Ya? La idea es que nosotros lleguemos a entender el tema de las presiones, el diferencial de las presiones, cómo mejorar presiones. Bueno, como les comentaba, sí, dígame. ¿Ya? En ese ¿Cómo? caso, al cambiar los diámetros de las tuberías, ¿Ya? ¿el caudal se vería afectado? El caudal es constante.
Ok. Se lo expliqué aquí. Ahí. El caudal es constante. ¿Por qué? Porque si no fuera constante, ¿cierto? El agua no podría llenar este sistema de tubería y viajar, ¿cierto? Ocupando todos los espacios. Si no fuese constante, si la masa dependiera del punto donde está ubicada, significaría que en algún momento se producirían vacíos, porque estáis creando materia, o estás destruyendo materia, ¿cierto? Y eso va en contra de todo lo que en los principios físicos nosotros conocemos. La única forma de entregarle más materia a este sistema, o quitarle materia a este sistema, es inyectarle. Como el ejemplo que les daba del río cuando empieza a llover, pues ahí uno le está inyectando agua. Pues ahí, claro, ahí naturalmente está cambiando. Pero en este caso, como estamos dentro de una tubería y no hay nada conectado, ¿cierto? Para que entre o salga agua, la masa debe ser constante. Y el caudal es constante. La única diferencia es si esa masa viaja más rápido o más lento. Pero es constante. En flujo no permanente, ya lo expliqué, el caso del río con la lluvia, ¿cierto? Donde las características cambian en función del tiempo. Cuando hablamos nosotros de flujo uniforme variable, que eso nos va a servir sobre todo para el módulo 2, ¿ya? El flujo uniforme es cuando las características del escurrimiento no cambian con el desplazamiento. O sea, con desplazamiento aquí ya no hablamos del tiempo, sino que hablamos con desplazarnos en esta tubería, ¿cierto? No me da el mono acá. En esta diferencial de longitud, ¿cierto? De la longitud de la tubería. O sea, las características en este caso del escurrimiento y del fluido no cambian en todo el viaje por dentro de la tubería. Siendo el variable, lógicamente, que sí va a cambiar en función de la longitud. El flujo permanente, dice para una sección fija, el movimiento no presenta variaciones en sus características hidráulicas respecto al tiempo. Caudal, presión, velocidad, etcétera, todo permanece constante. ¿Ya? Como bien dice ahí la naturaleza, es difícil de encontrar un flujo que sea permanente, debido a que, por ejemplo, volviendo al caso de un río, siempre el río va a estar con flujos superficiales, van a estar llegando, distintos brazos del río van a estar llegando o confluyendo a un río principal, ¿cierto? O aguas subterráneas, vertientes que van a caer al río, va a llegar un animalito y va a tomar agua y ya está cambiando las condiciones del río, ¿cierto? En cuanto a masa de agua, porque se la tomó, ¿cierto? Entonces es muy difícil encontrar naturaleza. Sin embargo, nosotros sí lo podemos encontrar, en casos muy particulares, en los sistemas de agua potable, por ejemplo. Porque asimismo, piensen que también es complicado porque te dicen, pero profe, si dentro de la tubería está lleno. Sí, pero la tubería trae agua gracias a que hay un estanque instalado en alguna parte que está lleno de agua y que distribuye esta tubería. ¿Cierto? Este estanque de agua, que los que viven para acá, para la zona de la Rasta, o han andado por acá, saben que está allá en un alto, que hay un estanque gigante con una estrella azul, que está camino para allá, para, ¿cómo se llama? De la Rasta para el norte, chiquillos. ¿Cómo se llama ese sector? Valles del Purísima. Country. Los Valles del Country, gracias. Cuando uno va hacia el camino de los Valles del Country, uno ve en un alto que hay un edificio que están construyendo y hay un estanque gigante con una estrella azul, que es la estrella de Nuevo Sur, el estanque de Nuevo Sur. Entonces, para que entiendan, así funciona a gran escala los sistemas de agua potable. Supongamos que aquí estamos, no sé, en un llano, ¿cierto? Y aquí hay un cerrito. Y aquí en este cerro están todas las casas. Resulta que no tengo río cerca, entonces voy a sacar agua de napa subterránea. Ahí está la napa, pasa por ahí. Entonces yo hago una noria aquí, hago un pozo profundo, ¿cierto? Y mediante sistema de bombeo vamos a sacar el agua de ese pozo. Y lo vamos a llevar a las casas. ¿Ya? El problema es que yo no puedo llevar agua cruda a las casas. Yo tengo que tratarla mediante una planta de tratamiento de agua potable. Aplicar cloro, filtro en caso de que el agua venga con algún elemento aquí, con algún metal, ¿cierto? No sé, pues arsénico puede traer, calcio, ferromanganeso, hay un montón de cosas que puede traer el agua y que son perjudiciales para la salud del hombre. Por lo tanto, pasa por una planta de tratamiento de agua potable y luego la almacena
lo voy a hacer de esta forma, ¿cierto? En estanques. Estanques elevados. O puede ser semienterrado como el que está ahí también en los valles del Cauca. Y almacena el agua aquí. Y luego ese estanque distribuye el agua mediante, que lo hago aquí yo como una red, ¿cierto? Mediante redes de matrices, que son las que les mostré recién en la imagen de internet. Y cada casa se conecta a esa red. ¿Ya? El tema es que obviamente, dentro del estanque, el nivel del agua va variando dependiendo de cómo sea la demanda. O sea, si hay mucha demanda, va a empezar a disminuir el nivel de agua dentro del estanque, porque la bomba no puede inyectar tanta agua en el estanque. ¿Cierto? Entonces también va fluctuando el nivel del agua dentro del estanque que está almacenando el agua. Por eso es que es difícil que esto se mantenga constante. ¿Ya? Dice aquí, suponemos el ejemplo para H constante, la altura del nivel de agua dentro del estanque es constante. Pero tenemos el caso, ¿cierto?, del flujo impermanente, que es el caso real. Esto es lo que en realidad pasa. ¿Ya? El nivel de la superficie libre dentro del estanque va variando. Suponemos el mismo ejemplo anterior, pero para H variable. ¿Estamos? La naturaleza es normal encontrar los flujos variables, lo que pasa dentro en un río. ¿Ya? El caudal va variando a cada rato. Y va a depender en este caso de ciertas condiciones. Ahora particularmente acá, ¿cierto? Lo que va a variar va a ser la altura dentro del estanque. Pero el caudal lógicamente se va a mantener constante porque la tubería sigue llevando la misma cantidad de agua. ¿Ya? Eso no va a variar. Este del caudal variable es para el caso del río, pero en este caso de la red, ¿cierto?, el caudal sigue siendo constante. Lo que va a cambiar va a ser la altura dentro del estanque. Ahora si yo le hago una pregunta, ¿qué diferencia produce que el nivel de agua varíe dentro de este estanque? ¿Qué diferencia me produce dentro de la red de matrices, dentro de la tubería? La presión. La presión, ¿cierto? Sí. Exacto. Súper. Súper bien, Emilio. Tengo mi estanque, lo estamos suponiendo así un caso súper particular, ¿cierto? Y ahí tengo mi tubería. Y sale el agua. Yo tengo inicialmente una cota H de agua, que es lo que me va a entregar la presión. Recuerden que la presión es igual a densidad por gravedad por altura, ¿cierto? Por lo tanto, la presión en este punto verde, ahí, va a ser esa. Y recuerden que yo les dije que la presión es la misma, ¿cierto?, en todas las direcciones, y si yo no estoy cambiando en cuanto a altura, para todas estas moléculas de agua que están en horizontal, ¿cierto?, paralelo a la tubería, tengo exactamente la misma altura o columna de agua sobre cada una de esas moléculas. Por lo tanto, la presión aquí es constante. ¿Me van siguiendo? Porque H no ha variado. Pero si disminuyo el nivel, dígame. Déjame terminar la idea, dame un segundito. Pero si disminuyo... Pero si disminuyo el nivel de agua, si disminuyo el nivel de agua, voy a tener ahora una altura menor, ¿cierto? Altura 2. Altura 2 menor que H1. Por lo tanto, la presión va a ser menor. O sea, si yo tengo este régimen impermanente, que es el régimen real de lo que pasa, a medida que disminuya la altura del nivel de agua dentro del estanque, la presión dentro de la tubería va a ir disminuyendo. Dígame, me están haciendo una pregunta. Con respecto a la altura, cuando uno quiera tomar la presión de alguna superficie o que esté en contorno cerrado, en la altura en el inicio va a ser 0 en la altura, o lo tomamos como 1. Porque, por ejemplo, si es que tomamos al inicio de ese objeto, al final, nuestra altura vendría siendo 0. ¿Dónde dice usted acá? ¿En el final de la tubería aquí?
Claro, o sea, no, al inicio, ¿Arriba? ¿O una Claro, partícula sí, que esté flotando, eso? que la altura fuera de 15 metros de altura y yo ¿Ya? quiera tomarlo en el inicio, en el cero. Acá abajo, ahí. Claro, abajo. Ya. ¿Mi presión va a ser cero o yo tengo que No. tomar una altura superior a la de cero para No, porque ponernos? tiene que- su presión en este punto, en el eje de la tubería, es la columna de agua que usted tenga arriba. Esa es su presión. Si tiene una altura de 15 metros de agua, ¿cierto? La presión va a ser la densidad del agua por la gravedad por esos 15 metros. Esa va a ser su presión. O bien, como vamos a trabajar con agua, y eso es lo que yo les decía delante, nosotros nos vamos a ahorrar esto. Porque densidad y gravedad es constante. Por lo tanto, vamos a decir que la presión son 15 metros, columna de agua. Esa es la presión. 15 metros. Si yo analizo, voy a dibujar de nuevo. Si yo analizo este sistema, ahí sale el caudal, ¿cierto? Y lo tengo acá. Mi presión relativa en este punto es 0. ¿Cierto? En el eje de la tubería, que es la presión que nosotros vamos a considerar aquí, la presión relativa es la altura. Por eso que nosotros vamos a ver adelante que todos los problemas que nosotros desarrollemos nos conviene ubicarnos en el punto de la superficie libre. Porque ahí la presión es 0. ¿Ya? Pero usted tiene que considerar que dependiendo de cuál sea su referencia, de dónde usted va a hacer el análisis, tiene que considerar la presión que hay en ese punto. En este caso, la presión en este punto es la altura de agua. ¿Estamos? No sé si respondí su pregunta. No fue bien. Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, independiente si nuestro colector de agua está en la base del suelo en altura, no cambia nada en la presión del agua. A ver, punto 1. ¿Colector me está hablando de qué? ¿De agua potable? ¿Está hablando Sí, de pues, agua? en el Ya. caso que estábamos viendo. Ya, es que agua, algo para que ustedes manejen bien el vocabulario. Los colectores son de aguas servidas o de agua lluvia. No van a presión. Las matrices son de agua potable. ¿Ya? Para que manejen bien el lenguaje desde ya. Ya, ahora la pregunta de nuevo porque no la entendí. En la matriz de agua potable, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la pregunta? No, en la matriz no. En el dibujo que usted tenía en el contenedor, no sé si decirlo contenedor ahora. Contenedor Ya, era un estanque, un contenedor, ya, ok. en el ¿Ya? estanque, ya. Ya. Independiente si está en la base del suelo o en altura, la presión del agua o el caudal va a ser el mismo. El caudal va a ser el mismo. O sea, usted dice si varía este H, ¿va a seguir siendo el mismo caudal? ¿O la presión va a ser la misma? No. Las dos cosas son distintas. ¿Cierto? El caudal va a ser distinto porque, no sé si ustedes vieron esto en física, la velocidad, ¿cierto? Es igual a la raíz de 2GH. También depende de H. ¿Lo vieron eso en física seguramente? Que ahí viene el experimento de la botella. Si ustedes tienen una botellita, ¿cierto? Llena de agua y le hacen un agujero en los puntos, ¿cierto? A medida que más abajo está el punto, el chorro va a saltar más lejos. No sé si eso ustedes lo han visto alguna vez, o en física tienen que haber visto. Y eso es porque el caudal es distinto. Y el caudal, o sea, porque la velocidad es distinta. Y el caudal depende, ¿cierto?, de la velocidad. Y como la velocidad depende de h, el caudal depende de h. ¿Ya? Y así también la presión. La presión es densidad por gravedad por altura, por lo tanto también depende de h. Ambos son variables dependiendo de la columna de agua dentro del estanque o de este contenedor. ¿Quedó claro ahí? No, profesor. No, ¿qué parte no? No sé si me expliqué mal. A ver. Está el contenedor, ¿cierto? Sí. Si el contenedor lo subo de altura, ¿qué pasa con el caudal y qué pasa con la presión? Y si lo tengo en la base, en la tierra, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con el caudal y qué pasa con la presión? Ah, son constantes. O sea, en estricto rigor la presión absoluta cambiaría porque la presión atmosférica cambiaría, ¿cierto? Si lo subo en altura, si hago este experimento, o tengo este contenedor en el mar, ¿cierto? En la arena, o lo tengo en el Cusco, como decía yo en la clase anterior, claro, la presión atmosférica cambia, por lo tanto la presión absoluta cambia, pero la presión relativa sigue siendo constante, porque la presión relativa solamente depende de la columna de agua. Por tanto, si la columna de agua son 10 metros en el mar o en un cerro, en el punto rojito aquí, ¿cierto? En el eje de la tubería, la presión sigue siendo, la presión relativa, sigue siendo 10 metros columna de agua. El caudal también, sigue siendo el mismo. ¿Ya? Si esto fuera mecánica de fluido, yo le diría a usted que no es lo mismo. Porque obviamente el agua para poder salir del tubo tiene que vencer la presión externa. Y la presión externa ya sea esté en la playa o esté en un cerro, va a ser distinta. ¿Cierto? Porque va a depender de la presión atmosférica. Y ahí existe una variación. Pero créame que son variaciones tan poco relevantes, ¿ya? Para estos casos que nosotros estamos viendo, que es agua, ¿cierto? Son tan poco relevantes que no tienen ninguna injerencia. O sea, si usted está aquí o está en altura, en un cerro, la presión y el caudal siguen siendo lo mismo. Profe, ¿Ahí sí? entonces se toma la presión relativa porque, por así decirlo, la parte de arriba del estanque y la parte de abajo, donde llega el agua, es casi la misma. Por eso se Es toma casi la la presión misma. relativa. Casi la misma. Por Ya. eso yo le digo, si estuviéramos en mecánica de fluido, les diría que no. Porque arriba del estanque es distinta la presión a la salida de la tubería. Pero estamos hablando que es una variación que es, no sé, milimétrica quizás. Ahora, si llevamos el experimento a un cerro, llevamos el experimento al Cusco nuevamente, claro, ahí ya se puede notar un poquito más la diferencia, ¿cierto? Del análisis con respecto a la presión absoluta. Pero si analizamos la presión relativa, ya sea aquí, en el mar o en el Cusco, las presiones relativas son prácticamente iguales en un punto y en el otro. Bien. Es muy insignificante la diferencia. Pero sin embargo, como les digo, si hacemos el experimento aquí lo hacemos en altura, como estamos aquí hablando de presiones relativas, las presiones no van a cambiar, son constantes. Ahí sí, don José Luis, ¿o no? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, vale. Entendí la pregunta entonces. El flujo variado. Como les decía, en el caso de que nosotros veamos un río, vamos a ver que existen tres tipos de flujos variados, que tenemos el movimiento uniforme, movimiento gradualmente variado, rápidamente variado, que son estas abreviaciones, ¿cierto? Y que esto es súper interesante, y ahí lo vamos a ver también para el análisis respectivo para ese módulo, pero es bien entretenido porque va mostrando cómo un río va cambiando, ¿cierto? A medida que se va desplazando el agua, va viajando por un canal, por ejemplo, hablemos de canal. A medida que viaja el agua por este canal, las condiciones van cambiando. Va disminuyendo la profundidad del nivel de agua, va cambiando la velocidad, ¿cierto? Si tenemos un salto, como por ejemplo aquí en el fondo, donde el agua cae, también tenemos cambios que se van produciendo. Vamos a ver unos videos respecto a eso, hay material bien entretenido respecto a eso para que vayan entendiendo. Pero eso ya es material del próximo módulo. ¿Ya? Entonces, pasamos a lo que es ya directamente el teorema de Bernoulli. Ya sabemos más o menos, entendemos los conceptos de velocidad, presión y cómo estos van cambiando a medida que van cambiando las características del contorno, ¿cierto? De esta tubería. Nosotros vamos a hablar generalmente con tubería porque esto lo estoy aplicando directamente a lo que es hidráulica de tubería en el módulo. Sin embargo, se puede utilizar distintas secciones, pero es más sencillo verlo con el tema de tubería. El principio de Bernoulli, lo que él dice es que para un fluido ideal es un fluido que no tiene viscosidad. Y al no tener viscosidad, no existen pérdidas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior le hablaba que el fluido cuando viaja por la tubería tiene roce con la pared de la tubería, en la pared interior? Y ese roce produce pérdidas de energía. ¿Ya? Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de un fluido ideal, no existen estas pérdidas. ¿Ya? Entonces, lo que dice este caballero es que la velocidad o la energía asociada a la velocidad, que es la energía cinética, ¿cierto? Más la energía asociada a la presión, más la energía asociada a la posición,
es constante. O sea, toda la energía que tiene o puede tener el agua en un punto determinado va a ser constante en el desplazamiento. Aquí vemos los tres conceptos que le he hablado delante: energía cinética, energía de presión y energía potencial. Están en unidades de longitud. Y eso tiene también una razón. Como transformamos nosotros la presión a unidades de longitud, pasa lo mismo acá. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la energía cinética es media masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si se fijan, la energía nosotros acá la trabajamos en unidades de longitud, ¿cierto? Y son prácticamente las mismas variables. La única diferencia es que para llevarla a unidades de longitud, ¿cierto? Como estamos nosotros trabajando con agua, que tiene un peso específico constante, lo único que hace es que la energía cinética más la energía de presión más la energía potencial, ¿cierto?, lo divide por el peso específico. Entonces la energía cinética pasa de ser media masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto?, a media masa dividido el peso específico por velocidad al cuadrado. Y el peso específico, recordemos que es densidad por masa. Se van las masas. Ay, me equivoqué. Es densidad por... ¿cuánto se llama? Por gravedad. Masa por gravedad, perdón. Masa por gravedad. Ahí sí. Masa por gravedad. Se van las masas y me queda, por lo tanto, media velocidad al cuadrado dividido la gravedad. ¿Estamos? O velocidad al cuadrado partido por 2G. Para las otras condiciones, ¿cierto?, cuando nosotros analizamos la energía, lo mismo, lo divide por el peso específico. La energía potencial, por ejemplo. Recordarán de física que la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Al dividirlo por el peso específico, que es masa por gravedad, me queda simplemente, por gravedad por altura, dividido peso específico, que es masa por gravedad, me queda simplemente altura. Es un tema netamente para trabajar con menos variables, con menos números, con menos unidades. ¿Ya? Divide todo por peso específico por el hecho de que es constante, divide a ambos lados de la ecuación por peso específico. ¿Ya? Y con eso puede trabajar con unidad de metro. Es importante eso porque no quiero que entiendan de que el profe de dónde inventó de que la energía se mide en metros, ¿cierto? No, es netamente un acomodo para no trabajar con más números, ¿cierto? Y con más variables y con otras unidades, etc. Es netamente eso. Pero simplemente nosotros, si hablamos de 10 metros de energía que tiene el agua, ¿cierto?, lo multiplicamos por el peso específico y lo vamos a tener en unidades de energía como corresponde. ¿No? No es más que eso. Caso 3. Un segundito para buscar esto, la demostración 3. El equilibrio de Bernoulli, que lo vamos a explicar acá. ¿De dónde viene? Vamos a plantear primero el caso. Este caballero pensó lo siguiente, dijo: si nosotros tenemos una tubería, ¿cierto?, pero en este caso esta tubería ya no es horizontal, ¿cómo se va a comportar el flujo en función de que en esta tubería cambien las características de diámetro, ¿cierto? Y más allá de eso, va a cambiar también la posición con respecto a una referencia. Nosotros ya sabemos que si cambia el diámetro, cambia la velocidad. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos, ¿cierto?, la posición del fluido con respecto a una referencia? Nosotros, nuestra referencia en este caso va a ser siempre la Tierra, va a ser la horizontal. Por lo tanto, ¿qué pasa si entra el agua por una sección de tubería que está a una cierta altura con respecto a la referencia y sale a una cierta altura con respecto a otra referencia? Este problema es, por ejemplo, lo que pasa en las casas, ¿ya? Muchas veces, más de algunos se han dado cuenta, los que tienen segundos pisos, que en el primer piso no hay problema de presión, pero en el segundo piso no llega el agua. Y pasa por esto que vamos a explicar a continuación. ¿Quiere aclarar el problema antes de seguir o hay alguna duda? No, profe, dile nomás. Profe, Dígame.
pero el problema de presión en los segundos pisos yo tenía entendido que era por el diámetro de las cañerías que venía del... no me acuerdo cómo se llama, el medidor del agua hacia la casa. Es que eso es Y lo que estamos explicando aquí, pues. si uno lo aumentaba de ahí en la cañería a la casa, el diámetro no podía arreglar ese problema. Eso es lo que le comentaba recién hace un ratito atrás cuando estábamos viendo las matrices, pues. ¿Se acuerdan que les planteé la pregunta de cómo mejoramos la presión? Y ustedes me dijeron cambiando el diámetro. Simplemente con realizar un cambio de diámetro nosotros mejoramos la presión. Lo que pasa es que yo aquí les voy a explicar matemáticamente por qué. ¿Ya? Todos sabemos que, ya, como usted lo dice, ya sabemos que cambiando el diámetro mejoramos la presión. Pero ¿cuánto lo mejoramos? ¿Lo disminuimos, lo aumentamos? ¿Cuánto lo disminuimos, cuánto lo aumentamos? Eso es lo que permite determinar el principio de Bernoulli. Profe, ¿Ya? Produce una relación entre las energías del agua para poder determinar cuáles deben ser las características para tener ciertas condiciones. Si necesito tener una presión tanto, ¿qué diámetro tiene que tener la tubería? Ahora, efectivamente, al tiro le doy la palabra. Efectivamente, este ejemplo es como, por ejemplo, cuando vienen ustedes de la calle, de la matriz, y están viajando hacia el segundo piso. Si ustedes ven que la presión 2, que nosotros vamos a determinar acá, no es suficiente para llegar al segundo piso, ¿qué nos queda por hacer? Cambiar el diámetro de esta tubería. ¿Qué es lo que usted me decía? ¿Qué era la otra pregunta? Alguien que le iba a dar la palabra. profe, ¿Qué más? la consulta mía era si era necesario cambiar se podía cambiar por tramos o tenía que ser completa la tubería. Se puede cambiar, es que va a depender de la condición. Incluso ustedes pueden llevar un diámetro, aumentarlo y después nuevamente disminuirlo. ¿Entienden? Es que hay varias condiciones, es que eso también es algo que vamos a ver más adelante. Porque aquí hay varias cosas que se mezclan. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una casa aquí, tienen muchas casas conectadas, supongamos que aquí hay cientos de casas conectadas a esta matriz que pasa por aquí. ¿Ya? Todas conectadas a esa matriz. Entonces, a medida que le están sacando agua a la matriz, ¿cierto? Se está produciendo acá una caída en la presión. Cosa que va a afectar a la casa que está al último. Esta casa va a tener menor presión, ¿cierto?, que las que están acá. Entonces ustedes me dirían, bueno, mejoremos la presión. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando el diámetro. Y de hecho, eso es lo que hay que hacer, aumentar el diámetro para mejorar las presiones. Después, como les digo, lo vamos a demostrar matemáticamente, pero ahora solamente de forma conceptual. Hay que aumentar el diámetro. Si aumentamos el diámetro de la tubería, vamos a mejorar la presión. ¿Ya? Pero aquí se produce otro impacto. ¿Qué es lo otro que cambia al cambiar el diámetro? ¿Qué más cambia? Velocidad. La velocidad. Velocidad. La velocidad. Y al cambiar la velocidad, ¿cierto?, el problema que se puede generar después, no sé si este sea el caso, pero si yo disminuyo aquí nuevamente el área después, puede ser que la velocidad... ¿Qué creen ustedes que puede pasar con la velocidad y la tubería? ¿Cuál puede ser el impacto que puede tener? Si achica la tubería, Sí, si la velocidad es muy alta, pensemos en la velocidad muy alta, ¿qué podría pasar? revienta, po. ¿Por qué? O sea, no revienta, pero si viene rápido y la achica más, va a haber mucha presión. El efecto No. Ariete. Sí, ya bien. Sí, puede haber volperite, pero no era esa la pregunta. ¿Qué puede pasar entre la velocidad y la tubería? ¿Qué pasa si es muy rápido el viaje del agua dentro de la tubería? ¿Qué podría Se pasar? gasta mucha agua. No, pero es que pensemos que es la cantidad de agua que se necesita. Se puede erosionar. Puede producir erosión en la tubería. La va a desgastar por dentro. Y eso termina finalmente rompiendo. La va a perforar y ahí es cuando se producen las pérdidas de agua. ¿Ya? Entonces la normativa chilena a ti te exige que el agua tiene que ir viajando a una cierta velocidad. Entonces no solamente el diseño de esta red es dependiendo de las presiones, sino también depende de la velocidad. Entonces todo esto es una mezcla de cosas, hay que analizar todo, hay que analizar presiones, velocidad, ¿cierto?, materialidad, hay un montón de cosas que hay que ir analizando dependiendo del caso a caso. ¿Ya? Ya, entonces,
Aquí lo que está mezclando Bernoulli es que nosotros hablamos de una tubería horizontal delante y dijimos que una tubería bajo un cierto diámetro va a tener una cierta velocidad. Si aumenta el diámetro, disminuye la velocidad y viceversa, ¿cierto? Si aumenta el área, disminuye la velocidad. Si disminuye el área, aumenta la velocidad. Pero ¿qué pasa si además de eso agregamos una nueva componente que es, ¿cierto?, dónde está ubicada con respecto a la referencia? Porque nosotros sabemos por física, ¿cierto?, el concepto de energía potencial. Sabemos que la energía va a variar dependiendo del punto de ubicación, ¿cierto? Por lo tanto, al analizar esta tubería, supongamos que tenemos esto. Ahí tenemos la entrada y ahí tenemos la salida. Entonces nosotros estamos analizando una masita de agua igual que delante, ¿cierto? Que tiene unas ciertas características al inicio y que en el momento en que cambie el diámetro, esas características van a cambiar, ¿cierto? Tenemos dx1 y dx2. Va viajando a una velocidad v1 y acá va a viajar a una velocidad v2. Y esto ocupa una sección A1 y acá ocupa una sección A2. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Si es un fluido incompresible, ¿cierto? En este caso, como estamos analizando agua, es un fluido incompresible, el volumen no va a cambiar. Si aumenta el área, va a tener que disminuir el dx, ¿cierto? Cosa que se vaya acomodando el volumen. El volumen va a ser constante. ¿Ya? Pero lo que está pasando aquí, que no es constante, es que la energía cinética y la energía potencial van variando. Porque recordemos que la energía cinética, ¿cierto?, depende de la velocidad. Y la energía potencial depende de la cota. ¿Dónde está ubicado la masa de agua? En este caso nosotros la cota la vamos a analizar, perdón, la vamos a utilizar con la nomenclatura de una Z, ¿cierto? Espera. Una Z. ¿Ya? Por el análisis que hicimos delante, la energía potencial es masa por gravedad por altura, dividido el peso específico solamente la altura. ¿Ya? En este caso, el trabajo que va a realizar el fluido para poder desplazarse de 1 a 2 va a ser el diferencial, ¿cierto?, de ambos trabajos. O sea, el trabajo total para poder desplazarse desde este punto 1 a este punto 2 es igual al diferencial de los trabajos realizados por el fluido para poder llegar ahí. Y el trabajo asimismo, recordarán ustedes de física, que es fuerza por desplazamiento. El trabajo para yo mover un auto va a depender de la fuerza que le aplique y cuánto lo mueva. Eso es trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual a la fuerza que está realizando el fluido para desplazarse desde el punto 1 al punto 2 por el desplazamiento, ¿cierto?, de 1, menos la fuerza 2 por D2, que la fuerza 2 va a ser la fuerza en el punto 2 del agua, ¿cierto?, que va a ejercer en la dirección contraria para oponerse al movimiento. Recuerden que la presión es en todas direcciones, por lo tanto también va a tener una componente que va a tratar de restar el movimiento, que va a estar en este caso hacia la izquierda, ¿cierto? Y esa fuerza, como nosotros sabemos que presión es igual a fuerza dividido área, fuerza va a ser igual a presión por área. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser igual a la presión por el área 1. En estricto rigor la presión 1, ¿cierto?, por desplazamiento 1, menos la presión en 2 por área 2 por el desplazamiento 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Profe, ¿Sí? Dígame. O no, sí, profe. dije sí, profe. Ah, ya, vale, ya, ok. Ya, vamos a retomar aquí arriba. Presión 1 por área 1. ¿Cuál es el desplazamiento 1? ¿Cero? No, El largo de la tubería, ¿no? no.
el largo de la masita que estamos analizando, el desplazamiento. ¿DX1? X1, sí, y de X2, que es para moverse, voy a tratar de hacerlo, desde el inicio hasta el final de esa masita, ¿cierto? Es el desplazamiento, ese es el trabajo que está realizando el fluido, desplazarse en ese tramito de esa masa. Por lo tanto, va a ser P1 por área 1 por dx1 menos P2 por área 2 por dx2. Recordemos que aquí estamos calculando el trabajo total. ¿Qué es área 1 por dx1? Volumen 1. Sí, ¿cierto? El volumen. Por lo tanto, el trabajo total va a ser presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. ¿Cierto? Ahora, como nosotros sabemos, la densidad es igual a masa dividido volumen. Por lo tanto, el volumen es igual a masa dividido densidad. Sustituimos en el trabajo total y me queda que es P1 por masa dividido densidad menos presión 2 por masa dividido densidad. Lo dejamos hasta ahí por ahora porque la conservación de la energía, ¿cierto? Vamos a analizarlo ahora por otro lado. Por conservación de la energía, el trabajo realizado por el fluido produce un cambio tanto en la energía cinética como en la energía potencial. ¿Ya? El trabajo total es igual a la variación en la energía cinética más la variación en la energía potencial. O sea, al yo realizar un trabajo, esto insisto, lo recordarán de física, al realizar un trabajo se produce un cambio tanto en la energía cinética como en la energía potencial. Por lo tanto, igualando los dos análisis, me queda que la variación en la energía cinética para la energía en la variación potencial es igual a masa dividido densidad por P1 menos P2, que son las presiones. La energía cinética, o la variación en la energía cinética, es igual a media masa por la variación en las velocidades. ¿Cierto? La energía potencial, recordemos que es masa por gravedad por altura. En este caso va a ser masa por gravedad por Z2 menos Z1, porque estamos analizando que sobre la referencia nosotros tenemos en el punto 1 una altura Z1 y en el punto 2 una altura Z2. Y eso va a ser igual a masa dividido densidad por el diferencial de las presiones. Voy a borrar arriba. Reordenando arriba, vamos a tener, antes acá, aquí abajo, fíjense que voy a dividir por 1 dividido el peso específico, ¿cierto? Que es lo que les contaba delante, mg. Entonces con eso vamos a eliminar algunas variables. Entonces nos va a quedar finalmente acá arriba que la variación de la energía cinética va a ser media, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, dividido g, más la energía potencial, que se divide por mg, por lo tanto me queda Z2 menos Z1 simplemente, más P2 menos P1 dividido ρ de la densidad por la gravedad. Y eso es igual a 0. Di vuelta aquí era P1 menos P2, pero lo di vuelta aquí arriba porque pasó hacia el otro lado, ¿cierto? Por lo tanto se multiplica por menos 1. Por lo tanto, finalmente, si nosotros dejamos todo lo que va asociado al punto 1 de análisis en un lado de la ecuación y todo lo que va asociado al punto 2 de análisis, ¿cierto? Que este es el punto 1 y este es el punto 2,
Al otro lado de la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Velocidad 2 al cuadrado partido por 2g más z2 más presión en 2 dividido el peso específico es igual a velocidad en 1 al cuadrado partido por 2g más z1 más presión 1 dividido el peso específico. Y con esto se demuestra la ecuación de Bernoulli, que me dice que la energía cinética más la energía potencial más la energía de presión es constante. La energía del punto 2 total es igual a la energía total del punto 1. Y con esto yo puedo analizar problemas, ya estoy listo para empezar a analizar problemas, ejercicios ideales, ¿cierto? En caso de fluido ideales. Porque luego, por conservación de la energía, necesariamente tengo que incorporar una variable que corresponde a las pérdidas de energía que se producen debido al rozamiento del agua con la tubería, donde el equilibrio de Bernoulli consideramos ahora una nueva componente que es la pérdida de energía. Entonces, si yo estoy analizando aquí el punto 1, voy a tener una cierta energía disponible, pero al llegar al punto 2, van a cambiar las características de mi fluido, pero además a eso voy a tener que considerar que en el trayecto se perdió energía, y eso es lo que está sumando acá. La energía total disponible en el punto 1 es igual a la energía total disponible en el punto 2 más la pérdida de energía que se produjo en viajar el agua de 1 a 2. ¿Dudas? Chicos, consultas. No, profe, ninguna. Ya. Vamos bien. Estaba viendo aquí cuando nos toca el miércoles práctica. El problema del día miércoles es que tengo que exponer en la mañana. Partamos la clase el día miércoles a las 8:30. Yo creo que como a las 9:30 va a ser necesario que yo me vaya, pero por lo menos hacemos esa primera hora. ¿Les parece que hagamos clase a las 8:30 el día miércoles? Ok, Sí, profe. profe. Vale, Ya, profe. porque la tengo inicialmente a las 9 de la mañana, pero... ¿cuánto se llama? La clase se hace a las 9 de la mañana, pero en este caso voy a tener a las 9:30 tengo que presentar, tengo que hacer una presentación en el trabajo, entonces voy a tener que hacer una clase más cortita, así que partamos a las 8:30 y hacemos ya ejercicio. O bien lo otro que, no sé, yo creo que sería bueno. Sí, un par de ejercicios sin pérdidas nomás. Y después pasamos a las pérdidas, sí, yo creo que es lo mejor. A ver, ya. Y de ahí nos queda déjenme ver aquí, práctica, después nos queda más clases, práctica, prueba de diagnóstico. Sí, nos queda harto. No, estamos bien. Vamos bien. Eso, ¿ya? Así que nos vemos el día miércoles en la mañana, muchachos. Vale, profe. Ya, Muchas profe, gracias a nos todos. vemos. Chao, Chao. chiquillos, que descansen. Nos vemos, Gracias. Chao, profesor. profe, igual. Chao, profe, que esté bien. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, gracias. Profe, Dígame. Chao, profe. ¿el horario de las 6 se Chao, mantiene Chao. entonces de los días lunes? Lunes a las 6. Sí. Ya, ok. Y el miércoles a las 9, pero este caso particular va a ser a las 8:30. Profe, Dígame. consulta. Yo tengo construcciones hidráulicas de ICO, soy de ICO yo. ¿Se acuerda Sí. que le mandé un viernes Sí, conversar? conversamos el viernes. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que ese día nosotros conversamos y usted me dijo que a las 8:30 el viernes era hidráulica. Por Sí. correo me dijo. No, el miércoles.
Claro. Y ahora me acabo de dar cuenta porque me quedé sorprendido que el miércoles a esa hora y ya, pero la cosa es que la siguiente